Sí, claramente el presupuesto ha devenido en una cuestión formal. Las implicancias económicas, ustedes verán que no fue noticia todos estos días el tema del presupuesto porque tenía una presunción de inflación muy por debajo de la que los analistas privados e incluso públicos creen que va a pasar, el propio REN del Banco Central. Así que me parece que el mayor, digamos, el mensaje de esto es la dificultad que va a tener el gobierno en el tratamiento de las leyes en el Congreso, y esto sí me parece que está siendo mirado por los analistas, ¿no? Ver la posibilidad frente a un acuerdo necesario con el Fondo Monetario Internacional y que debe pasar por el Congreso. Así que la implicancia de trabajar con un presupuesto reconducido en lugar de con el presupuesto que envió el ministro Guzmán, que todos sabían que no reflejaba realmente lo que creían que iba a pasar el año 2022, no son tan importantes como la implicancia política de que el gobierno no haya logrado consenso necesario para aprobar el presupuesto. Y una gran duda, y con esto cierro la idea, de si el gobierno lo intentó y no lo pudo hacer digamos, porque la oposición no le generó los espacios del consenso o porque el propio gobierno dinamitó el consenso para que el Congreso, para que no se aprobara el presupuesto. Esta es la gran duda que hoy queda en los analistas, ¿no? Sí, esa De cara es la gran finalmente al duda que acuerdo. queda, porque da la sensación como que Alberto Fernández y Guzmán querían que se aprobara, o al menos se prorrogara hasta el martes, y por un lado del sector del kirchnerismo a lo mejor no. Pero dicho sea de paso, el impacto que uno preocupa es decir, más allá de lo que puede pasar en la Argentina, era con las negociaciones con el fondo. Pero se juntaron esta tarde y da la sensación, al menos el comunicado que ha surgido, es que ha sido una buena reunión. No sé qué lectura puede hacer usted. Sí, yo creo que el fondo va a trabajar también para que el acuerdo se logre y me parece que ahí sí le están pidiendo que existan los consensos necesarios porque es un acuerdo a 10 años. Entonces no solamente el oficialismo tiene que apoyar esta idea, sino que también lo tiene que apoyar la oposición, de tal suerte de tratar de conseguir, si bien no la seguridad de que el plan se va a cumplir, por lo menos de que tenga mayor posibilidades de tener sobrevida, ¿no? Así que me parece que el acuerdo con el fondo de una forma u otra va a llegar y que esto del presupuesto ha sido más un problema político que un problema económico. En realidad, como decimos, el presupuesto tiene todas las variables subestimadas y como es de costumbre en Argentina en los últimos años, te diría en la última década, el presupuesto es casi una formalidad y no refleja lo que debería reflejar, que es un compromiso de gastos y una estimación de ingresos lo más adecuada posible. Así que los ingresos siempre se subestiman de tal manera de que después discrecionalmente se puedan gastar los excedentes y los gastos obviamente que nunca reflejan la necesidad porque la inflación está por debajo de la estimada. Y esto no es privativo de este gobierno, digo, de los últimos gobiernos, los últimos años, el presupuesto no ha cumplido la función para la cual fue pensado y para lo cual se utiliza en la mayoría de los países, de todos los países del mundo. José, volviendo al tema del rechazo específicamente en la jornada de hoy, ¿qué implicancias tiene para las provincias, puntualmente para Córdoba, no contar con este presupuesto actualizado, ¿no? Y utilizar uno ya vigente? No, yo no creo que haya grandes cambios. Me parece que era más peligroso para la provincia de Córdoba contar con una autorización donde el Ejecutivo podía discrecionalmente cambiar digamos, o aumentar cuestiones tributarias como pueden ser las retenciones. Entonces, me da la sensación que frente a esa posibilidad que planteaba el presupuesto 2022, para Córdoba iba a ser más oneroso, porque los cordobeses sabemos que aportamos que mediante retenciones un valor digamos, muy significativo que de otra forma quedaría en la provincia con inversiones y gastos en la provincia de Córdoba. Sí. Algo digamos, que luego se coparticipa entre todas las provincias, mientras que algunas otras, como son las regalías petroleras, no se coparticipan entre todas las provincias, sino que se queda para las provincias petroleras. Pero bueno, esta es una discusión
que Córdoba viene dando hace tiempo. Córdoba aporta más de lo que recibe y por eso, digo, me parece que no es tan significativo el cambio para Córdoba el hecho de tener el presupuesto de 2022 aprobado como venía o tener un presupuesto reconducido. Me parece que la decisión de apoyar o no a Córdoba es discrecional y lamentablemente en los repartos por lo general Córdoba no se ha visto beneficiada por el gobierno. José Simonelli, usted que es un gran analista del mercado, ¿cómo prevé o cree usted que puede impactar esto el lunes en la apertura de los mercados? No debería haber grandes impactos porque ya se hubieran producido hoy, porque esto terminó resolviéndose antes de que cerraran los mercados. Me parece que los mercados tienen todos los ojos puestos en cómo van las negociaciones con el fondo. Por eso no es casualidad que esta tarde el ministro Guzmán y el presidente tuvieron una reunión con Cristalina, con la directora gerente del fondo, para tratar de llevar tranquilidad en cuanto a que esa negociación continúa bien y que el fondo no va a hacer ninguna lectura grave de este hito de no aprobación del presupuesto. A mí me parece que el gobierno se había comprometido a llevar un plan plurianual alrededor del 10 de diciembre para negociar con el fondo y ese plan hoy no apareció. Y hasta ahora no apareció, y me parece que los analistas están mirando ese plan, están mirando cuándo llegue ese plan, qué dice ese plan y qué esfuerzos va a generar ese plan para la Argentina, para saber, en primer lugar, si tiene viabilidad política y en segundo lugar, si tiene viabilidad técnica y económica para poderse cumplir y no estar de acá a un par de meses con un waiver del Fondo Monetario por no haber cumplido las condiciones que se acuerdan, ¿no? A veces acordar las condiciones es más fácil y cumplirlas es muy complicado, así que me da la sensación que eso están mirando todos los analistas. José, por último, y agradeciéndole este contacto, ¿cuál considera usted que ha sido el tema macro a través del cual no hubo un punto de acuerdo? Porque hubo muchas críticas efectivamente al diseño de Guzmán y equipo económico. ¿Dónde cree que fue la mayor diferencia que hubo entre los bloques que en definitiva terminaron rechazando la iniciativa? Una, esta que comentábamos recién, de que el Ejecutivo se guardaba la potestad de incorporar nuevos impuestos o incrementar algunos impuestos, cuando en realidad la mayoría de los partidos de la oposición durante campaña manifestaron que no iban a avalar ningún incremento de impuestos más frente al electorado. Esto me parece que fue una gran traba. Y la otra, la actitud del gobierno de no querer negociar y de querer imponer fundamentalmente en algunos temas, como podía ser tarifas, donde el presupuesto habla de una baja de los subsidios digamos, de tarifas, pero no explicita de qué forma, no le pidieron explicación al ministro Guzmán y no la terminó dando, como no terminó dando de dónde salía el financiamiento previsto. Me parece que ahí está el mayor ruido, porque algunos partidos de la oposición, por un lado, se comprometieron a no incrementar impuestos, pero por otro lado, a tratar de que la segmentación del aumento tarifario trate digamos, de ser lo más equitativa posible, de tal suerte de que no paguen siempre lo mismo en el efecto. Y nosotros los cordobeses sabemos de la diferencia que tenemos entre un transporte subsidiado en el AMBA y un transporte no subsidiado, o por lo menos en esa magnitud en Córdoba. Lo mismo podemos hablar de la luz y lo mismo podemos hablar de otras tarifas. Así que me da la sensación que ahí estuvo el mayor punto de conflicto por el cual no pudieron acordar. José Simonelli, muchísimas gracias como siempre, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos muy buen fin de semana.